Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio creado desde la Asociación Profesional de Coaching de Castilla y León. El objetivo de Mucho Más que Café es crear un espacio de cercanía, de conversación, en el que todos nosotros podamos crecer a partir de un libro de crecimiento personal que nos inspire para conocernos mejor, para transformarnos y sobre todo para ser un poquito más los dueños de nuestra vida. Antes de que empecemos con este primer libro, que es El Caballero de la Armadura Oxidada, me gustaría presentaros la asociación, un espacio destinado al coaching en Castilla y León y en toda España. Incluso ahora hemos cruzado el charco porque entendemos que el crecimiento personal, la solidaridad y la compañía no tienen límites. Esta asociación se funda en 2008 y desde entonces ha realizado diferentes congresos, diferentes jornadas, actividades online y actividades presenciales. Este año estamos apostando por esta actividad, mucho más que café. Hoy somos 4 los profesionales que vamos a estar cerca de ti, hablando, reflexionando, haciendo preguntas, para que no nos quedemos sentados con el café, sino que sea mucho más, sino que nos lleve a crecer. Y voy a aprovechar para presentarte a mis compañeros. Está Mariña García, está Oliver González y Jesús. Todos ellos los vas a poder encontrar en nuestra web, que si pones Coaching Castilla y León te va a aparecer, y si no es coachingcil-medio.org. Ahí en el apartado de socios vas a encontrarles a ellos, vas a encontrar sus redes sociales, vas a encontrar cómo contactarles, un correo electrónico, vas a saber qué piensan. Si han escrito artículos, pues también lo vas a poder ver. Así que te animo a que de alguna manera entres ahí, los puedas conocer a todos, a mí, María Alonso, y también nos puedas seguir a través de las redes. Vamos a empezar ya con el tema del libro para que de alguna manera eh, podamos empezar ya a aprender y avancemos. El libro que hemos elegido es El Caballero de la Armadura Oxidada. Es una metáfora, pero es muy real. Y muchos de nosotros, aunque no nos demos cuenta, llevamos armaduras. Y por eso es empezar por él, porque si no somos capaces de quitarnos la armadura, no vamos a ser capaces de crecer. De hecho, quiero que penséis por un instante en una caracola de mar. La caracola de mar, a medida que va creciendo, tiene que ir cambiando de casa donde vive. La tiene que ir transformando. Pues eso nos pasa a nosotros. Si realmente queremos transformarnos, tenemos que ir cambiando, soltando eso que nos protege. Así que, sin más, quiero que mis compañeros empiecen ya a compartir sobre qué es lo que han leído, qué es lo que les ha impactado, y si alguien tiene algún comentario, pues que lo pueda hacer directamente en el WhatsApp, nosotros lo leeremos, o que nos pueda levantar la mano y le demos espacio. Bueno, pues si os parece, voy a empezar yo. Bueno, creo que este libro no tiene desperdicio, le mires por donde le mires. O sea, es un tratado de autoconocimiento personal verdaderamente, bueno, que es un modelo para tener en cuenta siempre, ¿no? Y yo voy a empezar por el primer capítulo, eh, porque, bueno, en el primer capítulo ya vamos a poder ver, se llama El dilema del caballero. Y vamos a poder ver los funcionamientos psicológicos y emocionales del caballero, conforme a sus creencias. Y cómo no distingue, no llega a diferenciar, confunde realmente su armadura con su verdadera identidad. Y para ir entrando así en conocimiento un poquito de este caballero, os quiero leer un párrafo del primer capítulo. Y como buena historia de caballería que se precie, comienza diciendo que hace muchos años, en un país muy lejano, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso,
y hacía lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Mataba dragones y rescataba damiselas en apuros. Bueno, la que no estaba tan contenta era su mujer, Julieta, y su hijo Cristóbal, pues apenas le veían porque siempre estaba librando batallas. Y cuando estaba en el castillo estaba tan ocupado sacando brillo a su armadura y contando sus hazañas que no podían hablar con él. Hasta que un día Julieta, cansada de esta situación, se enfrentó a él y le dijo: o te quitas la armadura o cojo a Cristóbal y me voy para siempre. Y aquí aparece el dilema del caballero, porque él amaba a su mujer, amaba a su hijo, amaba su castillo, pero también amaba su armadura. Lo cierto es que el temor a perder a Julieta y a Cristóbal le hizo salir de su reino en busca de ayuda, ya que tan aferrado estaba a la armadura y tan incrustada estaba la armadura en él, que ni el herrero, el hombre más fuerte del reino, le pudo ayudar. Como ha dicho María, este libro es una metáfora del proceso de crecimiento y conocimiento personal de cualquier persona. Ya que desde que nacemos todos tenemos unas necesidades muy básicas. Un bebé tiene 3 necesidades, que es alimento, amor y calorcito. Sentirse bien. Cuando el niño va creciendo y no tiene estas necesidades cubiertas, necesidades que persisten a lo largo de toda nuestra vida en diferentes formas y grados, pues cuando el niño no las tiene cubiertas, va a hacer lo que sea para agradar a los demás y que cubran sus necesidades. Primero sus necesidades y luego sus deseos, lo que él quiere. Y así se irá poniendo máscaras, poniendo personajes, que conforme a sus creencias irán desarrollando su programa mental, que le acompañará toda la vida. Hasta que llega un día en la vida de todos nosotros en que un evento inesperado y doloroso, como puede ser muchas cosas, ¿no? Simplemente un estrés crónico generalizado, la pérdida de un ser querido, una ruptura, la enfermedad, en el que ya las máscaras no nos van a sostener. Y en un primer momento podemos no aceptarlo, podemos reaccionar hacia afuera, no aceptando esas situaciones, ¿no? Echamos la culpa a los demás, pensamos que qué mala suerte tenemos. Bueno, y podemos tirarnos así todo el tiempo que queramos, toda la vida si queremos, pero solo que no vamos a llegar a ningún sitio. Más tarde, quizás en algún momento, podamos preguntarnos: ¿por qué me pasa esto en la vida? Y sobre todo, ¿para qué me está pasando esto en mi vida? Y ahí ya sería el momento de abrirnos al aprendizaje. Sencillamente porque las respuestas a esas preguntas solo pueden venir desde dentro de nosotros mismos, no desde fuera. Realmente, si os fijáis, cada vez que vivimos eventos inesperados, dolorosos en nuestra vida, que nos sacan de nuestras seguridades, es una oportunidad que nos da la vida. Es una oportunidad para acercarnos a nosotros mismos. El dilema del caballero es claro. Tiene 2 opciones: o la armadura o su mujer y Cristóbal. Y el caballero optó por quitarse la armadura, por buscar ayuda para quitarse la armadura, porque él solo no podía. ¿Cuántas veces tenemos que pedir nosotros ayuda porque no podemos solos? Y esta decisión será el comienzo de una nueva aventura en su vida, una aventura muy diferente a las que había vivido hasta ahora, que le va a llevar por senderos en los que poco a poco se va a ir acercando a sí mismo. Y así es como decide ir en busca de Merlín, alguien que parece ser que le puede ayudar, según le ha dicho Bolsalegre, el bufón del rey.
y que mora allá lejos en los bosques. Y con esta decisión y con una nueva esperanza en su corazón, se alejó al galope. Bueno, este sería el resumen del primer capítulo. Y yo quiero resaltar una frase que le dice Bolsalegre al caballero. Le dice, a todos alguna armadura nos tiene atrapados, solo que la vuestra ya la habéis encontrado. Me parece una frase súper esperanzadora, porque aquí el caballero ya tenía recorrido la mitad del camino. Cuando no sabemos cuál es nuestra armadura, solamente sufrimos. Pero una vez que la conoces, ya has recorrido la mitad del camino. Y de aquí os invito a pasar a los bosques en busca de Merlín. Antes de empezar en el bosque, hay una frase de Bolsalegre que a mí me resuena mucho y es aquella que dice, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y eso es lo que va a ocurrir en los bosques de Merlín. Pero no siempre estamos preparados o tan preparados como creemos. Por eso, a medida que el caballero sale a caminar por los bosques, camina leguas y leguas y leguas y no encuentra nada. Duda de sí, duda de lo que sabe, de lo que no sabe, duda absolutamente de todo. Y esa es una parte clave del proceso de crecimiento. La duda hasta que llega un momento en el que no podemos más. ¿Qué es lo que va a pasar durante el camino? Pues que él está exhausto porque se basa de alguna manera en lo que él conoce y lo que él sabe. Y en realidad el proceso de esa búsqueda de Merlín, que es una nueva metáfora, tiene mucho que ver con esa búsqueda de esa guía que necesitamos cada uno de nosotros para salir del lugar en el que estamos y poder caminar a otros. Nos ocurre que cuando empezamos a caminar queremos que todo ocurra ya, especialmente en estos momentos en que nuestra sociedad es la sociedad de la inmediatez. Y el caballero nos dice que no. El libro del caballero de la armadura oxidada nos dice que no. Y fijaros que es un libro que no es reciente precisamente, pero podría valer a día de hoy. A medida que el caballero va avanzando y se va desesperando, cada vez se va debilitando más en su verdadera persistencia por encontrar a Merlín, es cuando se derrumba y Merlín aparece. Y ahí Merlín le confronta con la verdad y le ha dicho que siempre ha estado perdido. Y hay una de las cosas que sucede y es que la verdad le duele, se siente ofendido. No he venido aquí para que me ofendas. Y eso nos pasa muchas veces en nuestra vida, que la verdad nos ofende, porque atenta directamente contra lo que creemos nuestra identidad. Esa identidad que nos hemos forjado a lo largo de los años construyendo una y mil máscaras. Merlín lo cuida y es muy curioso porque le da una bebida que le pregunta qué es y dice es vida. Y además no se la da de cualquier manera porque él tenía el yelmo atascado. Se lo da con una pajita para que nada se derrame. Y es muy bonito porque dice que la vida al principio es amarga y a medida que te vas acostumbrando a ella, se va convirtiendo en algo que te gusta. Realmente, este trocito nos lleva a pensar y a plantearnos cómo estamos viviendo nuestra vida. Lo vemos desde la queja, desde la amargura, desde el enfado, desde algo que no nos gusta. O lo vemos como algo que aceptamos y que vemos que nos viene bien saber. La verdad también es una bebida amarga que no nos gusta, pero que nos conviene. Por eso el caballero comienza a recuperarse, a encontrar una especie de bálsamo en su, comillas, desgracia, que es esa armadura que no se puede quitar. Y ahí comienza a conectar con los animales y les escucha hablar y él piensa que se ha vuelto loco. Pero en realidad le dice Merlín, no, es que es la vibración que estás empezando a sentir, la capacidad
de darte cuenta que no solo eres tú. La verdad es que en nuestra vida cuando nos endiosamos, cuando nos ponemos esa gran armadura, creemos que no existe nada más que nosotros, que somos eternos y que nada nos va a pasar. Hasta que, como decía mi compañera Mariña, de momento pasa y nos confronta con la realidad. Y la gran confrontación que se encuentra el caballero en este capítulo es cuando quiere volver y Merlín le pide que le envíe un mensaje a su hijo. Y su hijo le devuelve ese mensaje en blanco porque no conoce a su padre. Es un momento que yo me quiero imaginar por un instante lo que pudo sentir el caballero de que tu propia sangre, de que tu hijo con el que has estado, por el que lo has dado todo, te diga que no te conoce. Es un momento de una gran bofetada, que se le debería haber caído la armadura de golpe, ¿no? Pero la armadura sigue ahí. Y es un momento en el que Merlín, en el que el caballero entiende lo que le dice Merlín, que necesita ayuda, que siempre ha estado perdido y que tiene que buscar algo para poder deshacerse de esa armadura y es empezar a sentir y a escuchar de otra manera. Y yo quiero cerrar con una frase que dice, el hombre no puede correr y aprender a la vez. En este mundo que vivimos tan rápido, queremos correr y aprender a la vez. Dice la frase, debe permanecer en un lugar durante un determinado tiempo. Y esta es la pregunta que me traigo y que me trae este capítulo, ¿no? Es cuánto corremos en nuestra vida. ¿Cuántas cosas queremos, pero la velocidad a la que vamos no nos lo permite? Así que una vez que ya he encontrado a Merlín, lo que tiene que empezar es a caminar por los diferentes senderos. ¿Y cómo va ese café? Va excelente. Una experiencia demasiado agradable el estar aquí con ustedes. Hago una pausa para ofrecerles 1000 disculpas por la interrupción al principio en el programa. Es nuestra primera vez tratando de conectar con nuestra audiencia, de conectar con ustedes. Y vamos a seguir gozándonos de este café muy rico, porque esta fábula de El Caballero de la Armadura Oxidada ha tocado nuestros corazones. Y me encanta porque Mariña nos decía que habían otras personas que también tenían su armadura, pero que la diferencia entre el caballero era que ellos ya sabían cuál era su armadura. Muchas veces nosotros andamos con esa armadura y no sabemos ni siquiera cómo quitárnosla. Cuando él se encuentra con Merlín, hay una parte muy importante que a mí me encanta, y es que Merlín le muestra dos caminos. El camino de regreso, el deshonesto, y el camino hacia la vida, hacia la verdad. Y me llamó mucho la atención porque el caballero, después que Merlín le explica cuál es el camino de regreso y le dice la deshonestidad y lo malo de su vida, le dice, ¿y cómo tú me dices eso? Entonces yo soy así. A veces tenemos un camino que hemos recorrido y al recorrerlo incluso lo hacemos en piloto automático. Y él le dice que el sendero de la verdad es más estrecho. Es mucho más estrecho, es empinado que el camino de la deshonestidad. Y el caballero decide recorrerlo acompañado de esos animalitos que ahora, como decía María, comienzan a conversar con él y a darle, podríamos decir, ánimo, ayudarlo. A principio, cuando él se encuentra con la ardilla y el pájaro, él queda así como que, o sea, ¿cómo es posible que yo necesite ayuda? ¿Cómo es posible que yo, que lucho contra dragones, que libero princesas, ahora yo voy a necesitar ayuda? Y
y ahí yo caigo en cuenta que muchas veces nuestra armadura nos impide incluso ver esa ayuda maravillosa que viene de otras personas. Y en este caso, si ustedes se imaginan el caballero con una armadura que peleaba con dragones, ser ayudado por una ardilla y un pájaro. Cosas pequeñas, cosas, podríamos decir, insignificantes para él como caballero. A veces las cosas sencillas en la vida son las que nos dan esa catapulta, nos impulsan a seguir adelante. Al empezar a llorar por esa carta que María nos decía que le envió su hijo, recordar que en realidad no estuvo presente, fue donde su armadura comenzó a quebrarse, donde comenzó a caérsele poco a poco. Y aquí yo me paro un momentito porque, como les digo, me tocó bastante. Es una situación de vulnerabilidad, y cuando nosotros nos hacemos vulnerables nos hacemos grandes. Y cuántas veces esa armadura la tenemos allí presente, pero no nos la quitamos. Aquí en la fábula nos habla de la armadura. Muchas veces nosotros no tenemos la armadura, sino tenemos una máscara. El llanto auténtico era poder curativo para él. Comenzó a oxidar la armadura. El camino de la verdad es individual, pero no tiene que ser solitario. No podemos aislarnos. Hay muchas personas a nuestro alrededor que pueden contribuir con nosotros. Y la importancia de mirar hacia atrás solo para ver cuánto hemos avanzado. El caballero vio su camino, y a pesar de que ese camino posiblemente lo llevaba a su familia, a su hijo, a su esposa, no lo tomó porque él quería un cambio, quería renovarse. Y hay una frase que yo rescato de este capítulo, y dice: la gente no suele percibir el sendero por el que camina, porque lo recorremos en piloto automático. Viajamos como maleta de turista. No viajamos con esos ojos de niños que tú le dices vamos a ir a Disney, y se empieza a disfrutar la vida desde el lunes hasta el domingo que va a Disney, y todos los días va preguntando. La vida que hemos dejado atrás tiene que quedar atrás y caminar hacia la verdad, hacia nuestro verdadero propósito. Su propósito era quitarse la armadura. El propósito nuestro tiene que ser nosotros, ser congruentes. Y entender que lo más importante tiene que ser lo más importante para nosotros en la vida. Cuando el caballero decide empezar el sendero, a instancias del mago Merlín. El mago Merlín es suficientemente conocido, sobre todo en las novelas de caballería de la Edad Media. Aparecen muchas de ellas, ¿no? Todos sabemos la historia del rey Arturo, caballeros de la tabla redonda, etc. Merlín es un sabio. A mí la palabra mago Merlín algunas veces da lugar a interpretaciones erróneas. Merlín es el sabio, es la sabiduría interior, la experiencia, esa persona que nos gustaría encontrar a todos para que nos guiara por el auténtico camino. El caballero lo ha encontrado, y es curioso porque al principio pues, le hace la pregunta de, pero tú no eres Merlín, si tú no estabas con Arturo, pues tienes que ser muy mayor, ¿no? Y el mago Merlín le va a contestar, cuando se está unido a la fuente, el pasado, el presente y el futuro es todo uno. Entonces el caballero, para empezar el camino, el sendero de la verdad, dice, bueno, me voy a montar en mi caballo. Y le dice Merlín, no, el camino es tan estrecho que tú y el caballo no podéis entrar juntos, tienes que entrar a pie. Uf, pero es que voy con la armadura y no me puedo, ya, pero es que tienes que entrar a pie. Y solo te pueden acompañar pues una ardilla y una paloma. El caballero dice, bueno, el caballero más importante del reino va por ahí y se va sin caballo, y como compañeros una ardilla y una paloma, a los que al principio un poco les desprecia, ¿no? Lo que pasa es que la ardilla y la paloma, que es ese también, ese ego interior que nos va contestando,
le dicen, por ejemplo, la ardilla dice, sí, tú no me puedes montar como si fuera tu caballo, pero yo solo te puedo dar de comer, porque si no masco las nueces que vamos cogiendo en el camino y te las doy poniendo mis manitas en tu armadura, no vas a comer y te vas a morir de debilidad. Y a la paloma que le dice, la llama estúpida paloma, dice ya, dice, pero yo sé diferenciar el este del oeste y el norte y el sur, cosa que tú no sabes hacer. Es decir, muchas veces cuando nos viene gente a ayudar o nos viene algún tipo de ayuda, tendemos un poco a menospreciar esa ayuda que recibimos. Y no nos damos cuenta de que la ayuda no tiene que ser algo grande, sino de cosas sencillas. Yo siempre digo que la inteligencia está, por ejemplo, en los niños pequeños, lo que te enseñan los niños pequeños a caminar por la vida. Este caballero empieza el camino y Merlín le va a poner como tres pruebas, que son tres castillos. Y le da una llave. Y la llave abre la puerta de cada castillo. Y le dice que con esa llave va a abrir la puerta del castillo, pero una vez dentro del castillo, él es el que tiene que hacer el resto de las cosas. El primer castillo que se va a encontrar es el del silencio. Es un castillo curioso, porque va entrando en habitaciones y hasta que no entiende el valor del silencio, no puede salir de esa habitación. Es decir, entra en una habitación muy grande en silencio y hasta que no va entendiendo no se abre una puerta que le lleva a otra habitación más pequeña y así sucesivamente hasta que le llega a la última que es pequeñísima. Y cuando entiende lo que vale el silencio y deja de tener miedo a la soledad, sale del castillo. Es decir, el primer castillo es el castillo de aprender a escucharse a sí mismo, a uno mismo, que muchas veces no lo hacemos. Rodeados del mundo ruidoso que tenemos hoy actualmente, no tenemos tiempo para hacer silencio con nosotros mismos. Y eso que ahora se han puesto muy de moda toda la meditación oriental, mindfulness, etcétera. Pero aún así, no somos capaces de sacar un ratito al día, pero 5 o 10 minutos, tampoco excesivo, para escucharnos a nosotros mismos. Ese primer castillo es el castillo del silencio. Hasta que no lo entiende el caballero, no puede salir de él. Sigue caminando y llega al segundo castillo, que es el castillo del conocimiento. Pero no el conocimiento tal y como lo entendemos, saber muchas cosas. No, el conocimiento que nos haga comprender la diferencia entre el ego, ese enemigo personal que tenemos dentro de nosotros, y la ambición del corazón, lo que es la autoaceptación. A lo largo del camino va a aparecer un tercer personaje que se llama Sam y que es el auténtico yo, el yo que todos tenemos dentro, el ser, el yo soy, una especie, podríamos utilizar, de Pepito Grillo que nos va diciendo por dónde tenemos que ir, por dónde no tenemos que ir, qué tenemos que... Ese yo interior que encontramos en la meditación, en el silencio, que verdaderamente es el que nos da pues las pautas para seguir adelante. En este segundo castillo se va a encontrar con el rey al que él sirve, el rey por el que lucha, por el que logra batallas importantes. Y claro, le llama la atención el rey. ¿Qué hace aquí el rey en este castillo? Si él pensaba, vamos a ver, ¿qué es el rey? Y el rey le va a dar una lección diciendo que, aunque sea rey, de cuando en cuando hay que darse una vuelta por el conocimiento para luchar contra el ego y para poner en marcha la ambición auténtica del corazón, lo que uno es, lo que uno se acepta. Esto al caballero un poco le rompe los esquemas, ¿no? Porque es el rey. Pero nos demos cuenta de que incluso, independientemente de los cargos que tengas, el puesto que ocupes, necesitas volver hacia atrás a mirarte a ti mismo, a seguir aprendiendo, a seguir formándote, a seguir transformando. Porque si no, pues te puedes quedar, puedes tener mucho cargo, mucho poder, pero no vas a avanzar personalmente.
Una vez que logra salir de ese castillo, cuando se da cuenta de que lo que tiene que hacer es aceptar el corazón, lo que está en el corazón, va a llegar al tercer gran castillo, que el cuento dice que es el que tiene los muros más altos y además los más anchos. Un castillo enorme. Y con una particularidad, y es que en la puerta hay un dragón como no había visto él en toda su vida. Enorme. Que fíjate que él había matado dragones a lo largo de su vida. Bueno, pues este era espectacular. Pero no solo eso, porque es que además de echar fuego por la boca, lo echaba por los ojos. Y era un dragón muy cachondo. Es decir, un dragón que te va a poner a prueba. Es el dragón del miedo y la duda. Porque el castillo tercero es el castillo de la voluntad y la osadía. Superar el miedo y la duda para liberar la verdadera identidad. El caballero, como experto en matar dragones, se va de cabeza contra él y se lleva una chamuscada de no te menees. De hecho, sale corriendo para atrás y se va al primer arroyo que encuentra para apagar el fuego, sobre todo en el culete que tenía, porque claro, este no es un dragón normal y corriente, además está sin su espada, está sin su caballo, es decir, se enfrenta solo frente a él. Y es curioso porque cuando está en el arroyo ahí, el hombre todo chamuscado, la ardilla y la paloma le vienen a decir, bueno, para ser el primer estento no está mal. Dice, el caballero dice, hombre, o sea, he venido chamuscado y me decís que para ser un primer intento no está mal. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos miedo. Y si en el primer intento de superar ese miedo, superar esa dificultad, ese problema que tenemos en la vida, que nos va a chamuscar, nos echamos para atrás y de ahí no pasamos, el miedo, la duda, siempre estarán con nosotros. Ardilla y la paloma y Ego, o sea, Sam, su yo, le va diciendo que prueba otra vez. Vete sin miedo a por él. Supera el miedo. No quiere decir que no le tengas, sino supéralo. Muchas veces confundimos miedo con parálisis. El miedo forma parte del ser humano. El miedo nos ha hecho llegar aquí, al siglo XXI, con todos nuestros problemas. El miedo ha hecho que nuestros ancestros lo superaran y lograran superarlo y llegar a que llegáramos hasta aquí. El miedo forma parte, es una de las emociones básicas. El problema del miedo no es el miedo en sí, sino el miedo que tenemos al miedo. Muchas veces tenemos más miedo al miedo que al propio miedo. Y sobre todo tenemos miedo al error, porque el miedo nos entra a la duda. Dudamos de nosotros mismos. Dudamos de nosotros mismos. El miedo es la duda de uno mismo. No soy capaz de hacer esto. De pequeño me han dicho que dónde vas, que tú no tienes capacidades. Me encuentro con la dificultad y no estoy preparado. Es el miedo. El caballero vuelve otra vez sin espada, con bastante armadura ya quitada, como que dice, pelo en pecho, a enfrentarse a ese dragón. Y curiosamente el dragón, que sigue echando fuego por todos los lados, por la boca, por los ojos, cada vez que se le acerca más, el dragón se va empequeñeciendo, se va haciendo más pequeñito. Y llega un momento en que se queda en una rana, en una simple rana. El superdragón se ha convertido en una rana. ¿Por qué? Porque el caballero ha vencido el miedo. Y aún así, es curioso, perdón, es curioso porque la rana echa unas semillas por la boca cuando ya está derrotada. El dragón está derrotado y se ha convertido en una simple rana. Echa unas semillas por la boca y le pregunta, ¿y eso que echas qué es? Dice, son las semillas de la duda que siempre te acompañarán. Siempre te acompañarán. Es curioso porque las semillas de la duda siempre nos acompañan. Y en la duda está el crecimiento. En la duda nos hace buscar, nos hace investigar, nos hace ser aventureros. La duda siempre forma parte. ¿Cómo no vamos a dudar? Pero siempre tenemos que buscar en nuestro interior la forma de superar el miedo y la duda, porque así logramos la verdadera identidad.
Cuando el caballero entiende esto, ese supercastillo de las murallas tan altas, los muros tan anchos, el superdragón que está ahí, lo supera. Y se da cuenta que ha liberado la verdadera personalidad, su verdadero yo. Su verdadero yo. Ha llegado a lo que popularmente decimos la vida auténtica. Una de las razones del caballero que tiene estos problemas, que a lo largo del cuento se va desarrollando, es que siempre está para complacer a los demás. El rey le ordena ir a matar un dragón y a liberar una damisela, y allá que va. Hay un follón no sé dónde y se necesita un caballero de brillante armadura, allá que va. Siempre está haciendo una vida para complacer a los demás. Y con eso se monta una máscara, una armadura, que oculta su auténtica personalidad. Cuando descubre eso, ya deja de complacer a los demás. No quiere decir que no les ayude, que a veces confundimos complacer con ayudar, sino que ya entiende por qué y cuándo puede ayudar a los demás. Y al primero que tiene que ayudar son a su esposa Julieta y a su hijo Cristóbal, a que les conozca, a que le conozcan de verdad, a él, al caballero. Es un pasaje, los tres castillos, que son los castillos que nos encontramos todos los días a lo largo de nuestra vida para superar. Castillo del silencio, castillo del conocimiento y el castillo de la voluntad, de la osadía, de superar el miedo y la duda. Jesús, pues muchas gracias por hacernos un resumen de todo el libro. Fenomenal. Yo ahora me voy a centrar un poquito recogiendo, bueno, cosas que tú has dicho. Bueno, prácticamente tú ya has hecho ahí un resumen, ¿verdad? Pero mirar, a mí el capítulo del Castillo del Silencio me llama poderosamente la atención, porque vivimos en una época que a mí me llega muchísima gente que tiene pánico a la soledad, que tiene mucho miedo a la soledad. Y lo de la soledad y el miedo al silencio van muy unidos. Y claro, llega un momento en que se hace necesario en nuestra vida hacer silencio interior y exterior, porque si no, no hay manera de adentrarnos en nosotros mismos y seguir atravesando el resto de los castillos. Nos vamos a quedar ahí. Para mí se hace fundamental el hacer silencio interior y exterior. También vamos a ver cómo el silencio, como otras muchas cosas que nos parecen aterradoras en un principio, en realidad son liberadoras. Y como muy bien decía Jesús, lo que hay que hacer es perderles el miedo. He recogido varias situaciones que vive el caballero en este castillo y que pienso que nos pueden hacer de espejo a todos. Y yo os quiero invitar a que observéis los sucesos de vuestra vida, vuestras propias vivencias, a través de las vivencias del caballero que yo os voy a narrar. Porque me parecen, aparte de divertidas, me parece que no tienen desperdicio y que nos pueden dar mucha luz sobre nosotros mismos, que realmente es lo importante, ¿no? Dice que el caballero jamás se había sentido tan solo como en este castillo. Entró, nada más entrar, se encontró en medio de una gran sala en la que solo había una chimenea encendida y tres alfombras. Y la verdad, el crepitar de la chimenea no le ayudaba mucho para sentirse mejor. Hasta que de repente escuchó una voz detrás de él, una voz que le resultó familiar. Era el rey, que le confesó que también él estaba buscando una puerta, la misma puerta. Comenzó a hablar con él y le preguntó, ¿pero qué hacéis aquí? Si Bolsalegre me dijo que estabais en una nueva cruzada. El rey le contestó, cuando viajo por el sendero de la verdad, todos dicen que me voy a una nueva cruzada, porque todo el mundo entiende las cruzadas, pero muy pocos entienden la verdad. Sí, asintió el caballero, yo mismo no estaría en este sendero si no estuviera atrapado en esta armadura.
Claro, lo que no acababa de entender el caballero es que hacía allí el rey, siendo un rey tan sabio como era, buscando las puertas como él. Y el rey, puesto que era sabio, le dijo: uno nunca acaba de viajar por el sendero de la verdad. Cada vez que vengo, a medida que voy comprendiendo más, encuentro nuevas puertas. El caballero vio la oportunidad de atravesar el castillo acompañado, pero el rey negó con la cabeza, diciéndolo: permanecer en silencio es algo más que no hablar. Descubrí que cuando estaba con alguien mostraba solo mi mejor imagen, no dejaba caer mis barreras. Esto no acababa de comprenderlo el caballero. Lo comprenderéis, dijo el rey, cuando hayáis permanecido aquí el suficiente tiempo. Hago un paréntesis para que veamos dos conceptos claves de este diálogo que me parece que no tiene desperdicio, ¿no? Es la imagen idealizada que el caballero tiene de sí mismo, que ha construido de sí mismo, y que es el mayor obstáculo que tiene para avanzar. Se va a quedar siempre en su imagen idealizada. Y segundo, que en el proceso de puesta en verdad con uno mismo, uno debe de evitar las distracciones, las de dentro y las de fuera. Su miedo se acrecentaba y aunque insistió al rey para ir juntos, éste le dijo: uno debe estar solo para dejar caer su armadura. Y siguió su camino, desapareciendo por una puerta que había aparecido en una pared. El caballero corrió hacia esa pared, pero cuando llegó la puerta había desaparecido y no pudo ver ninguna otra puerta. Había un extraordinario y aterrador silencio. A partir de aquí se enfrentó a la soledad que produce el silencio y también a la revelación que conlleva. Envuelto en el silencio, pudo admitir que tenía miedo de estar solo. Y una máscara cayó y una puerta se abrió, llevándole a una sala más pequeña. En esta sala pudo hacer silencio interior, volviendo su mirada hacia adentro, y se encontró diciendo a sí mismo: he hablado tanto durante toda mi vida para evitar sentirme solo. Y siguió mirando hacia adentro, hasta que se escuchó decir a sí mismo: supongo que siempre he tenido miedo de estar solo. Y otra máscara cayó y otra puerta se abrió, pasando a una sala más pequeña. Se quedó quieto y se dio cuenta de que durante toda su vida no había escuchado a nada ni a nadie. Pudo sentir la tristeza y el dolor de Julieta cuando ella le expresaba cómo se sentía y él se bajaba su visera para no oírla. En este momento empezó a verse realmente a sí mismo y lloró. Lloró tanto que las lágrimas se derramaron por los agujeros de su visera, creando una inundación en la que se habría ahogado de no ser porque en ese momento otra puerta se abrió. Por experiencia personal y también de las personas que acompañó, hay máscaras que dejarlas caer es muy doloroso, muy doloroso. Sin embargo, os puedo asegurar que son las que más liberación nos proporcionan cuando las descubrimos y las dejamos caer. Y el caballero se sobresaltó al pensar que no entendía por qué las alas eran cada vez más pequeñas. Y una voz que salía de dentro de sí mismo le contestó: porque os estáis acercando a vos mismo. Y por primera vez escuchó su voz interior. A partir de este momento el caballero no recordó nada más, solo que se quedó dormido y cuando despertó estaba fuera del castillo, junto a Ardilla y a Rebeca, la paloma. Su yelmo había desaparecido y según le contaron los animales, no era una noche la que había pasado en el castillo,
sino que había estado dentro del castillo del silencio mucho, mucho tiempo. El caballero no comprendía lo que estaba pasando ni lo que había vivido. Y en medio de esta confusión llamó a Merlín, que le dijo: lo comprenderéis cuando hayáis pasado por el castillo del conocimiento. Y hasta aquí el castillo del silencio. Y os quiero dejar una pregunta. ¿Cuántas veces nos bajamos la visera para no oír lo que no queremos oír y no escuchar y no ver lo que no queremos ver? Qué bonito, Mariña. Me ha encantado. Y según hablabas, y el otro día reflexionaba, la importancia de que los castillos no están colocados al azar. Es que sin el silencio no puedes llegar al conocimiento. Así es. Sin el darte la oportunidad de escucharte, no puedes llegar al conocimiento. Y en la parte del conocimiento hay una pregunta que aparece en un cartel, en una inscripción, dice: ¿habéis confundido la necesidad con el amor? Y a mí esta pregunta me lleva a, dentro del conocimiento, a reflexionar sobre cuánto nos amamos. Porque además el caballero se queda perturbado. Se queda perturbado ante esta pregunta y lo que dice: no tengo tiempo, no tengo tiempo, lo que quiero es lograr ya volver a casa. Y está puesta con esa mirada en el final del camino y no ve lo que tiene delante, la necesidad de responder a su pregunta. Y dice, le preguntan su yo, su Sam, dice: ¿se amabais a Julieta y a Cristóbal, pero los necesitabais también? ¿Cuántas veces nos encontramos al lado de gente que nos contamos que la amamos, pero en el fondo la necesitamos? En el fondo estamos mendigando esa parte de, de su necesidad. Otro de los temas que habéis pasado y que me parece fundamental es el tema del don. Todos tenemos dones, pero ¿qué sucede? Y dice: un don, para ser don, debe ser aceptado, si no es una carga para la persona que lo lleva. Este es otro de los aspectos fundamentales. Todos queremos tener dones, queremos diferenciarnos, queremos, pero a la hora de la verdad, ¿aceptamos nuestro don con la luz y la sombra que tiene ese don? Es que es tan importante aprender a escucharnos, conocernos, descubrir quién somos para poder avanzar. Y esto nos lleva a la cima de la verdad. Cuando ya creemos que lo tenemos conseguido, todavía nos queda un poquito del camino, porque el camino no se acaba. El camino es un continuar. De hecho, esa pequeña rana le dice que volverá, le dice, el caballero le dice: vencido. Y el dragón apenas podía hablar, quizá por esta ocasión, pero regresaré una y otra vez para bloquear tu camino. Dicho esto, desapareció. Y el caballero le contesta: regresa siempre que quieras, cada vez que lo hagas yo seré más fuerte. La realidad es que nuestra vida es así. Cuando creemos que algo lo tenemos superado, nos viene la posibilidad de demostrárnoslo. Sin un autoconocimiento, sin una profundización en quiénes somos, es raramente difícil que lo superemos, porque de primeras nos va a llegar ese shock de: esto ya lo hemos pasado, pero tenemos la fortaleza para poder avanzar. Y llegamos a la cima de la verdad, centímetro a centímetro, palmo a palmo, el caballero escaló, con los dedos ensangrentados por tenerse que aferrar las afiladas rocas. A la medida que vamos avanzando en nuestro crecimiento, las cosas son más complicadas, las dudas siguen saliendo. Pero ¿qué nos ha enseñado? Es el castillo del dragón, que podemos atravesarlo porque es una sola ilusión. Cuando ya casi ha llegado a la cima, se encontró con un canto rodado que bloqueaba su camino. No podía ser de otra manera. Una nueva prueba, ¿no? Como siempre, había una inscripción: aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido.
Y el caballero se sentía exhausto, porque al final tendemos a ver todo el camino que llevamos recorriendo y parece que ya nos ganamos el derecho a tener las cosas. Parecía imposible descifrar la inscripción y está colgado en la pared de la montaña, pero sabía que debía intentarlo. La ardilla y Rebeca, la paloma, se sintieron tentadas, pero sabían que a veces la ayuda debilita. Y esto me lleva a pensar otra cosa, y es cuando estamos exhaustos y pedimos la ayuda de los demás. Y lo que no nos damos cuenta es que necesitamos ser nosotros los que demos ese gran paso adelante. A partir de este momento, el caballero siente que tiene que soltar lo que tiene, pero sabe que si suelta caerá. Claro, ¿qué suelta? Suelta miedos, suelta creencias, que se ha ido aferrando a ellas, que las ha ido soltando, pero todavía queda ahí, esa parte suya. Y a medida que va soltando, va viendo todo eso, va cayendo y va viendo todo eso. Y hay un momento en que deja de caer y empieza a caer hacia arriba. La verdad es que cuando lo leía decía, ¿cómo sería eso de caer hacia arriba? ¿Cómo podemos caer hacia arriba? Tiene que ser una sensación de vértigo, de no saber hacia dónde vamos. Pero ahí es cuando el caballero se da cuenta de que casi muere por todas las lágrimas que no derramó. Y dice, el caballero lloraba de alegría, no volvería a ponerse la armadura y a cabalgar en todas las direcciones nunca más. Nunca más vería la gente el brillante reflejo del acero pensando que el sol estaba saliendo por el norte o poniéndose por el este. Con esto nos dice que nadie se vería deslumbrado por él. Y el caballero sonrió, ajeno a una nueva luz irradiante a una nueva y radiante luz que irradiaba. La luz mucho más brillante y hermosa que su pulida armadura. Una luz destelleante como un arroyo, resplandeciente como una luna, deslumbrante como el sol. Porque ahora el caballero era arroyo, era luna, era sol. Y podía ser todas las cosas a la vez, y más, porque era uno con el universo, era amor. La verdad es que este final en el que el caballero tiene que soltarse, en el que el caballero tiene que rendirse a la evidencia de la vida y conectar con eso que tenemos más allá para aceptar que no necesita una armadura, que como decía en capítulos anteriores, decía algo así como si eres si eres un caballero amoroso, bueno, no necesitas demostrarlo. ¿Cuántas veces hemos jugado a demostrar? Pero cuando sueltas todo eso, estás tú. Y tú con la divinidad y la totalidad. Y ahí poco más hay que hacer que ser. Así que esta ha sido el espacio que nosotros hemos aportado para compartir con vosotros, los que estáis aquí, los que luego nos escucharéis, sobre el caballero de la armadura oxidada. Tenemos algunos comentarios que, Oliver, se te da a ti mejor que a mí leer, así que te invito a que lo hagas tú. Si estás por ahí, que a lo mejor te he pillado a traición, que a veces estas cosas ocurren. No, estoy aquí gozándome de los interludios. De verdad que es una experiencia bastante gratificante verles en toda la participación, ver las sonrisas, ver cómo resuena el capítulo que se está leyendo. Y precisamente ahorita estaba interactuando con un comentario que hacía Marina. Ella dice que no había leído el libro. No sé, Marina, si quieres compartirlo con el audio, si quieres hablar con nosotros o quieres que lo lea. Vale, ahí le quitas el mute. Eso, ahora. Vale, hola a todos. Y bueno, saludo a Mariña porque la conozco, la saludo, digamos, os saludo a todos, pero Mariña es amiga mía. Y bueno,
y me dijo esta cosa. Yo no había leído el libro, lo he escuchado esta mañana que me ha mandado el audio. Y bueno, como decía en el mensaje, no soy muy buena con el ordenador, entonces no he terminado, ha salido, estoy escribiendo otras cosas, pero os las digo. Bueno, yo he llevado, claro está, como cada uno pienso de nosotros que escuchamos, que leemos un libro así, pues tantas vivencias a nuestra vida, ¿no? Entonces, la primera cosa que me ha venido, pues es esta armadura de este caballero que para mí, pues no es una armadura hacia los demás, sino una armadura hacia mí misma, ¿no? Y luego, sobre todo, cuando dice que el alumno está preparado para encontrar al maestro, ¿no? Ese maestro para mí somos siempre nosotros, es uno mismo, ¿no? Cuando tú estás preparada, somos sale en ti tu maestro, ¿no? Que eres tú misma, ¿no? Cuando te das cuenta de las cosas. Y bueno, tengo otras cosas escritas, pero os las tendría que decir, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Cuando conozco, eso me ha gustado mucho, ¿no? Cuando finalmente puede escuchar la voz de Sam. Y yo aquí lo colego con, bueno, a veces me vienen palabras italianas porque son 40 años que vivo en Italia. Lo colego esto con el silencio, ¿no? Con esto del castillo del silencio, que él tiene miedo a la soledad, pero, por ejemplo, para mí no es tanto soledad, sino que el silencio lo puedes encontrar en tantos momentos, ¿no? O sea, la lentitud, ¿no? De no disperderte, ¿no? Cuando encuentras este silencio es cuando eso, puedes estar en este castillo y te das cuenta de ciertas cosas, ¿no? Porque solo cuando ya encuentras a ti mismo puedes ver ciertas cosas, ¿no? Y seguramente es un silencio para mí un poco relativo, ¿no? Para mí no es tanto, por ejemplo, hacer meditación, sino observar todo que te pasa cuando estás preparado, ¿no? Eso, que es el momento que llega el maestro. Eh, no sé, basta. Pues, qué rico, ¿no? Por aquí hay un usuario que está con nosotros y dice que está encantada con este café. Ha leído el libro 5 veces y siempre le deja una gran lección. Ahí está. A ver, cuéntanos, Nat. Puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy de Venezuela. Este libro ha significado para mí en muchas etapas de mi vida cosas muy, muy importantes. Lo leí cuando tuve un proceso de duelo muy profundo. Mi esposo había fallecido hace ya 23 años y me llegó a mis manos como para entender que no me podía bloquear del mundo y que no podía armar una armadura. Lo que en ese momento me explicó mi terapeuta era que el caballero también hacía un voto de silencio, un silencio interior que más bien lo llevaba a pensamientos discordantes, ¿no? Cuando entra en el castillo del silencio, para mí fue entender que yo tenía que vivir mis emociones desde el silencio, pero luego, en otra etapa de mi vida, comprendí que el castillo del silencio significaba observar, no enjuiciar, no opinar acerca de lo que no conocía de las demás personas o de sus emociones. Y al final, cuando se deshace la armadura, la oxidación sale, que se libera, he entendido que es lo que más me ha servido, ¿no? De cierta manera, el silencio nos enseña a interiorizar emociones que no siempre son positivas y en algunos momentos de nuestra vida también son bastante positivas. Es algo que aplico actualmente en mi vida, guardar silencio frente a juicios, opiniones,
enojos de otras personas, y creo que acá es donde está la mayor sabiduría de este libro, ¿no? Es un libro que empodera mucho las emociones de conectarnos con nuestros seres queridos, que es lo que más abandonamos cuando estamos en ese silencio interior. No sé si piensan lo mismo que yo, ¿no? Es algo que profundiza mucho los sistemas de silencio para mí como persona. Y de verdad que estoy encantada, estaba muy emocionada de los he ido escuchando, y volver a recordar momentos de este libro ha sido para mí, gracias de verdad desde el corazón por compartirlo con esta venezolana que los está escuchando atentamente, con mucha sabiduría, porque estamos en una etapa, cada uno de nosotros, donde tenemos que soltar esas armaduras que nos limitan y que nos ponen unas barreras con otras personas. Muchas veces creemos que esa armadura no es una barrera, es una protección. Es una protección a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestras palabras, porque sentimos que cada vez que hablamos o que cada vez que expresamos nos hieren. Y esa armadura es una forma de evitar esas heridas, y es mentira. O sea, tenemos que aceptar las sombras, las heridas, y desde ese momento entender que somos mejores personas cuando las armaduras no son tan poderosas, cuando escuchamos, cuando no juzgamos, y cuando la paloma y la ardilla nos enseñan a tener un norte y alimentarnos. Y eso es una metáfora bien bonita, porque el alimento no es solamente físico, sino mental, emocional. Es algo que de verdad, gracias Oliver por haberme invitado, y gracias a ustedes porque han sido increíbles en esta reunión de café, con muchas emociones y buenas vibras, de verdad. Pues muchísimas gracias a ti, muchas gracias y bueno, a ti y a Marina por expresaros. Y bueno, yo coincido en la importancia del silencio, y sí que quiero remarcar algo que he dicho de alguna manera las dos, ¿no? A mí me parece muy importante el silencio interior, es decir, el silencio mental. Mientras haya ruido mental, no podemos pasar al castillo del conocimiento. Por eso, como muy bien decía María, los castillos llevan un orden. Es decir, y cuando Marina decía, no, sobre todo es observar, claro, es observar y desidentificarme, porque cuando me desidentifico de mis pensamientos y de mis voces internas, puedo empezar a hacer silencio. Mientras tanto, no voy a hacer silencio, por mucho que me tire 3 horas haciendo meditación. A ver, yo sí que os digo, o sea, para mí es fundamental 10 minutos de silencio al día, con la intención de observar los pensamientos para irles acallando, que vayan perdiendo fuerza. La conversación interna es fundamental. No hay silencio fuera si no hay silencio dentro. Y bueno, puesto que habéis estado hablando del silencio, sí que quería hacer estas puntualizaciones. Muchas gracias. Gracias, Mariña. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Gracias. Claro, claro. No, que una cosa que me ha colpito es en italiano, ¿cómo se dice, Mariña? El Te he llegado que me dentro, que te ha ha, resonado, sí, te ha sí, resonado. vamos, que me ha gustado mucho cuando al final dice de las semillas, ¿no? De las semillas o sea, él ha entrado, ha dejado el miedo, y como os digo que yo lo llevo a mi vida, ¿no? A lo mejor es solo el pensamiento, ¿no? Que te hace dudar de las cosas, porque luego si entras, si te lanzas, luego te das cuenta que no existía, ¿no? Que no era verdadero. Pero estas semillas, o sea, continuarán siempre a tenerte pruebas. O sea, no llega un momento en que, aunque en este libro, claro está, tiene un principio y tiene un final, y el caballero pues llega a la cima y sí, y se cae hacia arriba, que es muy bonito, es muy bonita esta cosa, pero bueno, siempre están estas semillas que creo que son seguramente o sea, son pruebas siempre que te pasan y que te sirven para reforzarte. O sea, cada vez que tengas que pasar esta puerta del castillo, eh, puedes echar atrás
O sea, puedes pensar en que ya lo has pasado una vez, ¿no? Han salido otras semillas, pero puedes pasarlo otra vez. Entonces, es un poquito más fácil el tercer castillo después. Me ha gustado mucho eso de las semillas. Bueno, me ha Yo, gustado. No es que Gracias. esté muy bien, digamos, sería mejor que no estuvieran, no ya semillas, bueno, que ya estuviera todo el campo sin hierbas, pero es muy significativo para la vida porque es así. Vale, gracias Marina. yo creo, perdona, Oliver, yo creo que Sí, el libro acaba porque tiene que acabar, pero en realidad es un principio, el final del libro. Sí, Es decir, el caballero va a empezar de nuevo, una nueva claro, vida, con una mirada diferente, lo podemos decir como nos dé la gana, pero el libro acaba porque tiene que acabar, pero la vida del caballero no acaba, sino que verdaderamente va a empezar ahora la vida del caballero. Y lo que te he dicho, las semillas, pero fíjate que las semillas te las lanza una ranita, o sea, no te las lanza el fuego del dragón que se termina convirtiendo en una simple ranita y te dice, verdad. vas a tener las dudas, pero eso es bueno, como os he dicho, las dudas son buenas. Las dudas son las que te hacen crecer, las que te hacen espabilarte, las que te hacen cambiar la mirada, las que te quitan de la famosa zona de confort, la duda, pero la duda que no te bloquee, sino la duda que te haga avanzar hacia adelante. Por eso creo que el libro sí tiene que acabar, obviamente, no con el colorín colorado, porque se podía hacer, porque es un cuento, ¿no? Pero es un inicio de algo nuevo, el final del libro. Sí. vale. Aquí en YouTube tenemos un usuario que nos deja su impresión y él dice, a ver, esta es la segunda vez que lo leo y esta vez lo amé más. He llorado tanto como este caballero. Es increíble cómo a lo largo de nuestra vida nos colocamos esta armadura para protegernos. Como decía Natalie, el castillo del silencio para mí tiene mucho que ver en cómo nos escuchamos, cómo escuchamos nuestro cuerpo, sensaciones y nuestra intuición o nuestra institución, ¿ok? Es, a ver que se me va un poquito aquí, es aprender a no anteponer nuestras necesidades. Es interesante. Y por aquí en el chat general, no sé si Andrea quieras decirlo eh, en cámara. Sí, ok. Vamos a poner aquí Andrea. Buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento. Aquí en Uruguay son las 14 horas del sábado. Bueno, yo el libro lo leí hace 15, 20 años y por supuesto que no lo entendí. Aparte, no lo recibí por recomendación a un crecimiento o a una situación, sino porque quería agradar a la persona que me lo había recomendado. Entonces por eso lo compré, no entendí nada. Entonces, cuando yo escuché el audiolibro, porque se lo devolví a esa persona, escuché el audiolibro y me quebré cuando apareció Sam. Entonces yo dije, ay, es increíble cuántas veces yo habré tenido a Sam al lado mío y no lo he escuchado. La importancia de poder llegar a esa conexión, de poder descubrir que tenemos a alguien que lo estamos callando y que no nos y lo necesitamos tener. Y es el yo interior, el yo mismo, y lo callamos y lo ocultamos para agradar, para quedar bien, para tapar nuestros miedos, para aparentar, y no somos nosotros mismos. Entonces, desde el momento que aparece Sam, es lo más grande que puede haber. Y bueno, corremos riesgos,
corremos riesgos porque la gente, o sea, salimos nosotros al mundo como somos realmente, sin esas máscaras, sin ese ego, sin ese miedo a sentir, sin los roles que nosotros adaptamos para hacernos aceptados, las heridas que ocultamos. O sea, nos mostramos tal cual somos. Entonces eso a veces choca al sistema. Al sistema no le gusta eso mucho. Entonces, es mejor adaptarse y formar parte y no ser tú. Yo estoy no en el castillo del silencio, o sea, la historia es un proceso de aprendizaje, de un crecimiento espiritual, emocional, personal. Es una cosa, yo no puedo ahí mismo cuando habló Jesús, ahí me quebré también cuando habló del yo soy, del yo interior y todo eso, me mató. Y ahora eh, lo comprendo plenamente, el libro lo entiendo. El castillo se recorre siempre y continuamente. No es todos los castillos, yo creo que no se termina como acaba de decía Jesús. Un gusto, Jesús, Mariña y María Alonso, bueno, Oliver, ni que hablar. Pero un placer conocerlos a todos los demás ponentes, y formar parte de esta reunión, que bueno, que me ha permitido ver a este cuento que yo lo compré por agradar y ahora descubrí que es mi herramienta de crecimiento espiritual. Entonces es una herramienta y nos hace ver muchas cosas que, bueno, que no sé, no puedo hablar más nada. Les mando un cariño, un beso enorme a todos. Un placer estar acá. Un abrazo a España, a Venezuela, a todos los que nos ven. Y acá desde Uruguay, un abrazo para todos. Gracias, Oliver, por haberme permitido participar en esta reunión. Gracias. Yo, bueno, quiero agradeceros a todos de aquí y del otro lado, porque somos todos hermanos, el haber compartido este rato, a pesar de el haber compartido este rato. Y cuando estaba hablando Andrea Josefina, estaba yo diciendo, ¿cómo sería la vida si todos viviéramos nuestro camino del caballero de la armadura oxidada? Si voy a ser muy osada, ¿vale? Si nos lo leyéramos todas las semanas, un rato, o sea, yo sé que es difícil, pero venga, vamos a ponerlo que lo leamos cada 15 días y que cada 15 días nos inspiremos en que tenemos que pasar por cada uno de esos senderos, por cada uno de esos castillos, y que es normal, y que cuando pasamos nos fortalecemos. Fijaros una cosa que ha pasado con todo esto, ¿no? Teníamos un nivel de energía súper bonito y de repente esto nos ha llevado a una situación de confrontación de algo que no controlábamos y que nos ha bajado la energía un poco a todos. Y en nosotros está el respirar y darle punto a todo lo bueno que hemos creado aquí y darle punto a lo que hemos aprendido escuchándonos los unos a los otros y con ese punto plantearnos un pequeño objetivo cada uno de cómo vamos a querer vivir esta semana que nos queda por delante, qué es lo que vamos a querer hacer. Os voy a dejar un segundito para que lo pensemos. No hace falta que lo comentemos, pero lo pensamos, es decir, ¿cómo voy a vivir yo en esta semana con lo que he aprendido hoy? Y ahora vamos a desvelar con más tiempo el próximo libro. Es La buena suerte, de Alex Rovira. Os pedimos que nos sigáis en las redes.
Si tenéis dificultades para conseguirlo, nos comuniquéis, que podemos ver cómo se pueden localizar.